Hace unos días, una reportera de Le Monde, el periódico más importante, diría, de Europa, uno de los más sobresalientes de Europa, publica la historia de la explosión por la negligencia que hemos estado señalando aquí durante mucho tiempo de la empresa Engie en México. Anne Viña hace este reportaje de una manera tan sutil, tan importante y tan cruda que sin duda alguna fue tan impresionante lo que publicaste en Le Monde, Anne, que las acciones de la empresa Engie, que es francesa y tiene representación en México, bajaron, cayeron. Ahí tenemos la imagen de cómo se desplomó en la bolsa, en Wall Street y en el mundo Engie por el caso de la negligencia que ya ha cobrado vidas y que además hay heridos de gravedad que han gastado un mundo de dinero y que no les pagan una indemnización. Anne, bienvenida. Quiero felicitarte. Este tema, como lo mencionamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Este tema llegó a la Presidencia de México. Este tema llegó al Vaticano con el Papa Francisco. Este tema llegó a Le Monde a través tuyo. ¿Cómo fue tu proceso de investigación para Le Monde, para hacer este reportaje, Anne? Buenos días, Fernanda. Pues felicidades también para seguir el caso, porque ustedes han hecho un trabajo bien importante. Yo lo descubrí con el tweet de Salvador, el hermano de Thalía, como parece 13 millones de gente que han visto ese tweet. Y entonces fue a Matamoros para encontrar a Thalía y encontrar las otras víctimas del caso, porque antes de Thalía, un año antes, hubo otra explosión por fugas de gas, donde murieron dos jóvenes, muy jóvenes, 21 años y 25 años. Entonces encontré los padres de una de las víctimas, porque la otra víctima pues parece que tuvieron un acuerdo financiero con Engie. Engie me confirmó que habían dado dinero, no me dijeron cuánto a esa familia. Y la otra familia sí está luchando en la justicia para obtener una indemnización porque pues ese joven era estudiante y trabajaba de noche en una tienda 7-Eleven para pagar sus estudios. Entonces ellos están luchando para tener esa indemnización y para que también Engie cambie sus métodos de seguridad, porque pues parece que hay un problema grande en la seguridad de sus instalaciones, porque después de Thalía, que fue eso en junio 2023, en octubre de este año hubo otra explosión en Ciudad Madero, donde también Engie distribuía gas, y ahí hubo, bueno, una joven que murió la semana pasada de 25 años, y hay dos otros jóvenes que están seguramente en un estado muy crítico porque pues las explosiones de gas son terribles. Thalía sobrevivió, pero está en un estado muy complicado de salud. Anne, nosotros hemos dado seguimiento desde el día 1, Justicia para Thalía. Hemos dado seguimiento de manera muy importante. Hemos hablado con gente del gobierno de Tamaulipas. No hay respuesta por parte de Engie México. Hemos sido, de hecho, amenazados. Nos han pedido que callemos, que no toquemos más este tema mediáticamente hablando. El tema per se es terrorífico. Es de una magnitud muy importante. Han explotado tiendas de conveniencia, han explotado departamentos, han explotado casas, han explotado calles, y hay muertos y hay heridos.
Y es hasta que llega, parece, a Francia, a través de tu investigación en Le Monde, que se empieza a descubrir en esta historia y en este proceso una negligencia, una deshumanización terrible. ¿Tú ya hablaste con Pues Engie Francia? ¿Hablaste con Engie México? ¿Qué te dijeron? sí, primero contacté a Engie Francia, que me pasaron directamente con Engie México, porque lo que yo supe es que parece que hubo una visita de gente de Engie Francia, pero que no fueron a Tamaulipas, no se sabe por qué, si fue Engie México que no les permitió ir o que ellos decidieron que no era tan importante, eso no lo sé. Y entonces hablé con Engie México, que efectivamente me dio una entrevista larga. Em, ¿Con quién tuviste pero el bueno, encuentro, Ann? entonces había dos personas de Engie, una persona de comunicación, que es Daniel Loesa, con quien después intercambié documentos. Había el abogado de ellos y había la persona responsable de la ética. Y lo que más me sorprendió es que en realidad ellos no habían hecho muchas cosas hasta que realmente Salvador, el hermano de Thalía, comenzó a hablar del caso en sus redes sociales y bueno, llegó primero a la mañanera y ahí hubo como un pánico en la comunicación de Engie que decidió responder, pero parece que no han respondido a muchos periodistas mexicanos Así es. que han Me incluyo. querido hablar con ellos. Y yo creo que a mí me respondieron por ser un periódico de Francia, efectivamente. Engie Francia, entonces lo que entiendo, Ann, es que se quiere desentender de Engie México y que Engie México resuelva. Sí, yo creo que en México tiene que resolver al menos la comunicación de este caso, porque no creo que Francia sabe, no sé si sepan todo simplemente me pasaron las personas de Engie México y desde entonces, pues no sé, no tuve más contacto con ellos en Francia. Pues es que Engie Francia tendría que presionar a Engie México, básicamente, para poder dar una respuesta. Aquí hay muertos y hay heridos. Y esto no termina, Ann, porque como bien lo sabes, las medidas de seguridad de Engie México no existen. No hay tales. ¿Qué reacciones hubo entre los lectores de Francia, Ann, con tu reportaje en Le Monde? Sí, hubo sorpresa de esa historia porque, pues, normalmente, vamos a decir, en Francia no explotan así casas y departamentos o tiendas, ¿no? Entonces, en los comentarios del artículo hay gente que dice cómo es posible que eso pasa, ¿no? Y es un poco la pregunta que hay que saber y yo creo que ahí depende mucho de las autoridades mexicanas de investigar, de saber qué Claro. tipo de medida de seguridad tiene Engie, porque yo no soy especialista en cuestiones de gas, pero es verdad que sería saber si los métodos de seguridad que tienen aquí son los mismos que tienen en otros países europeos. Y especialmente, no sé qué pasa en Tamaulipas, pero es impresionante de ver el número de explosiones que hubo en Tamaulipas. Ann, Engie Francia tiene el gobierno el 25% de las acciones de Engie Francia. Entonces, bueno, me parece que las medidas tomadas allá son completamente distintas, porque si hubiera un escándalo, que esto es un escándalo, como en México, Engie Francia, con ese 25% de las acciones que tiene el gobierno francés, estarían metidos en un problemón. El tema es que en México no quieren hablar de este asunto. Fíjate cómo tu reportaje, tu investigación hace, y así empecé esta conversación contigo, tira a Engie en la bolsa. Se cae Engie en el valor de Engie Group, se cae en la bolsa de valores. ¿Qué encontraste, qué descubriste en esta tu historia, en este reportaje, en este proceso que tú viviste como periodista para Le Monde?
Sí, no sé si las acciones bajan por el periódico, pero lo que más me impactó es ver que hubo, en particular en enero de 2022, entonces cuando explotó la tienda 7-Eleven, hubo más de 200 fugas de gas. Y entonces Engie dice que en los medios de comunicación dicen, no, no son fugas, son olores a gas y es gas LP. Y es falso. Hay documentos oficiales de Protección Civil Claro, que confirman que eran gas natural y que eran fugas, que no eran olores a gas. Y ellos repiten eso en los medios de comunicación. Y entonces, a partir de ese número de fugas que hubo, normalmente las agencias responsables de la seguridad, es decir, ASEA, hubiera tenido que tomar por medidas, ¿no? supuesto. Y todavía yo pedí muchas veces a SEA de responderme. No sabemos si hubo una multa a Engie, pero lo que sí es que Engie continúa ganando contrato en México y eso me parece muy preocupante. Yo sé que Déjame ir a anuncios QTF, Ann, y regreso contigo en un momento porque los datos son escalofriantes. Esto lo tiene que pagar Engie Group México. Punto. No hay más. Ann Viña, reportera de Le Monde. Engie, responsable de al menos 3 explosiones de gas natural en Tamaulipas. Un reportaje que hiciste, Ann, y que cimbró el caso en Francia, porque Engie Group es francesa, es una empresa francesa que opera en México y que ha tenido ya, a través de diversas explosiones, muertos y heridos de gravedad. En el caso de Thalía, que la conociste, más del 80% del cuerpo está quemado. Yo quiero agradecerte, Anne, por haber señalado esto en Le Monde, un periódico tan importante en Europa, y que no quede esto impune. Porque yo no sé quiénes estén involucrados. Sí sé que Engie Francia tiene el 25% de las acciones, el gobierno francés. No sé quién esté involucrado en Engie México, pero lo que está sucediendo es un homicidio. Es un homicidio, con sus palabras tal cual lo es. Yo hablé con el secretario de Tamaulipas y no dio el de energía. Me prometió, me dijo, me viró, no ha hecho absolutamente nada. Yo a ti te quiero agradecer porque esto tiene que llegar a un fin y ese fin tiene que ser la justicia para estas víctimas. ¿Qué opinas, Ana? sí, efectivamente, la justicia tiene porque todos los casos todavía están en la justicia y yo creo que también las autoridades mexicanas tienen todo un papel importante porque Engie es una empresa como otra empresa que tiene contrato en México y que tiene que respetar las reglas. Entonces, sea Engie, sea Iberdrola, otra empresa española, todas tienen que seguir las reglas. Entonces, eso depende ahora de las autoridades mexicanas. Yo vi esa semana que el caso llegó de nuevo a la mañanera y que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a dar seguimiento. Yo creo que es muy importante que dé seguimiento porque hay, por ejemplo, en Mérida hay gente muy preocupados por la distribución de gas también en la ciudad. Entonces, hay varios casos que se tienen que resolver. Pues demos continuidad. Yo te agradezco enormemente el trabajo de investigación que has hecho. Nosotros lo hemos hecho también. Y exhorto a través de este micrófono y hago un llamado directo a Alicia Bárcena de Semarnat. Alicia, conoce este caso y dale el seguimiento adecuado que las víctimas necesitan. Yo te agradezco, Ann, y sigamos en contacto para la información que yo tengo por acá y la información que tú puedas publicar por allá. Porque en la fuerza del periodismo estará la justicia para estas víctimas. Gracias, Ann. Gracias por estar aquí. Gracias. Sí, es bien importante que sigan el caso ustedes. Así lo haremos. No hemos dejado, estamos amenazados, Ann. Salvador, yo estamos amenazados. ¿Por quién? No lo sé. Pero desde el día 1 hasta la muerte la semana pasada de otra de las víctimas,
No hemos quitado el dedo del renglón, pese a quien le pese. Vamos a seguir este caso hasta que llegue, hasta que, tienen que aceptar que es una negligencia y que la gente está muriendo y están heridos por su culpa. Y eso se llama homicidio. Y NG Group tiene que pagar por esos homicidios. Punto. No hay más. Justicia para las víctimas de NG Group. Gracias, Ann. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Fuerte abrazo. Se los juro que es terrible lo que está pasando. Terrible. 200 explosiones en la calle, en el departamento. 200. Y no se ha hecho nada al respecto. Me parece, de verdad, ¿dónde están las autoridades? Presidenta Claudia Sheinbaum, qué bueno que estás enterada de este caso de Engie. Ya llegó al Vaticano, ya llegó a Francia a través de Le Monde, ya llegó con las altas alcurnias de Francia. Qué bueno que ya te llegó a ti, Claudia. De verdad, dejo en tus manos, en las manos de Alicia Bárcena, en las manos de quienes sean responsables de este tema, que den seguimiento y que NG Group, a pesar de sus amenazas, no logren el objetivo y atiendan y vean que sus explosiones han causado muertes. Y eso no es menor. Y heridos de gravedad. NG hoy es una empresa que en México factura al mes 1,300 millones de pesos. Sí, a costa de la vida de otros. Increíble.